¿Sabías que Jesús de Nazaret era capaz de manifestar milagros y lo hacía a través de unos códigos, sobre todo en su manera de hablar y en su manera de actuar? ¿Te gustaría aprender esos códigos para tú también poder manifestar la vida de tus sueños y poder dejar de ser víctima de las circunstancias y convertirte en un creador de tus circunstancias? Durante más de 2000 años la humanidad ha estado estudiando y preguntándose sobre este ser tan místico y tan extraño para algunos, tan odiado para muchos y tan venerado y adorado para otros. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer todos nosotros es: ¿vino Jesús de Nazaret, encarnó en esta realidad para que le adoráramos, o para que aprendiéramos de él, para que pudiéramos entender cuál era el mensaje verdadero que nos tenía que dar? Quédate conmigo en los siguientes minutos porque voy a enseñarte algo que podemos ver hoy en día gracias a su mensaje que se ha transmitido a través de la Biblia y también, sobre todo, a través de los evangelios gnósticos y apócrifos, que son evangelios que no se metieron en la Biblia original. Alguien los sacó, alguien tuvo mucho interés en sacarlos, en quemarlos, en guardarlos bajo llave y enterrarlos a 10 metros de bajo tierra. Pero la verdad siempre sale a la luz y la verdad siempre triunfa. Y alguien descubrió esos evangelios y junto con los evangelios ya publicados en la Biblia, que tiene 66 libros, podemos entender cuál era el mensaje sagrado, los códigos secretos y sagrados con los que hablaba Jesús y actuaba Jesús para trascender el espacio y el tiempo y poder crear realidades en este plano que estaban fuera de lo normal, que por lo natural no se hubieran podido dar, y cómo al trascender ese espacio y el tiempo pudo acelerar milagros, pudo acelerar curaciones, pudo acelerar manifestaciones que se suponía que no podían darse en ese tiempo o que literalmente en este espacio-tiempo no era posible que se hicieran, y sin embargo él lo hizo. Y lo hizo porque aprendió a hablar con un código secreto que hoy tú vas a aprender. Si te interesa este tema tanto como a mí, estás tan obsesionado con la figura de Jesús de Nazaret, quitando la religión de un lado, pero entendiendo por qué Jesús, 2000 años después, ha marcado y ha partido la humanidad en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo, el único ser capaz de hacerlo en toda la historia de la humanidad. Si te preguntas por qué, entre todas las religiones del mundo, Él ha sido el que ha dejado más huella, la respuesta está en su mensaje y en su enseñanza. Así que hoy vas a aprender mucho, pero mucho, de cómo manifestar la realidad, que creo que es lo que genuinamente vino a enseñar Jesús al resto de la humanidad, y no tanto a adorarle y a crear estampas y a llorarle y a todas estas cosas, sino más bien aprended el mensaje. Jesús no dijo adoradme, Jesús dijo seguidme. Seguidme significa seguid los pasos que os voy a dar, seguid las instrucciones que os voy a dar. Si te fijas, no se sabe mucho de la vida de Jesús de Nazaret privada. Han especulado, han escrito libros de ficción, se han vuelto bestsellers, todo especulativo, porque lo importante no es ni quién era Jesús, ni si María Magdalena era su novia o no. Eso es lo mismo que las revistas de cotilleo que vemos hoy en día. No hay mucha diferencia entre la gente que cotillea sobre si María Magdalena era la mujer de Jesús o no, y todos estos que se ponen a ver revistas del corazón, a ver qué es lo que hace el famoso de turno. No hay mucha diferencia. Están haciendo lo mismo, porque lo importante de Jesús no es la vida de Jesús, es el mensaje de Jesús. Y eso es para lo que Él vino a este mundo. Y si aprendes a usar estos códigos de habla y de actuación que Él hacía para crear milagros, tú también los vas a poder crear. Quédate hasta el final del vídeo, pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte a este canal de Laín García Calvo aquí en YouTube. Todos los días estoy subiendo información muy poderosa. Mañana también vendrá un vídeo muy potente. Y si quieres que sea tu mentor, te dejo aquí abajo el enlace para que vayas a ver la mente maestra. La mente maestra es donde enseño a todos mis alumnos a utilizar estos principios universales y poder manifestar la vida de sus sueños. Tengo más de 1 millón de alumnos en todo el mundo y todos los días me escriben para contarme todo lo que están consiguiendo gracias a la aplicación de sus principios.
Y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Siente que eres imparable, tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios que enseño en el máster de la mente maestra. Y como te decía, Jesús de Nazaret es para mí y para todas las personas de habla hispana, es el personaje histórico, maestro espiritual, hijo de Dios, llámale como quieras, más influyente. Han habido otros. Buda, Confucio, Platón, los grandes filósofos griegos. Ha habido mucha gente que ha influido en el pensamiento colectivo de la humanidad para ayudarles a avanzar y a ascender la conciencia. Pero como te decía, el más importante de todos, sin duda, ha sido Jesús de Nazaret, aunque solo sea porque, fíjate, la Biblia es el libro más vendido de la historia. 17.000 millones de copias vendidas, creo recordar la última vez que lo miré. Jesús de Nazaret es el personaje más amado y más odiado de la historia. Dicen, en marketing y ventas se dice, si tú quieres ser presidente de un gobierno, necesitas que la mitad del pueblo te odie y la otra mitad te ame, ¿no? Pues eso es un poco lo que le pasó a Jesús de Nazaret, que la gran mayoría de la gente le odiaba, pero había una gran mayoría también de gente que le amaba y entendía lo que hacía. Y los que le odiaron mucho, muchos de ellos después terminaron amándolo también. Por eso él decía, primero me amaréis, después me odiaréis y después me volveréis a amar, porque muchas veces no se entendía el mensaje. Y la gente escucha lo que quiere escuchar, no lo que se dice de verdad. Esto le pasó a Judas también, cuando Jesús le hablaba de un reino y que veríamos a nuestros muertos y que resucitarían y que vivirían. Y estaba hablando de lo que ocurre más allá cuando nosotros morimos, que ya sabemos hoy en día que nos vienen a buscar nuestros familiares o seres queridos para que el tránsito no sea tan traumático y nos sintamos cómodos cuando dejamos el cuerpo y vamos al otro lado. Y sabemos que vienen ya. A eso se refería Jesús y eso le estaba diciendo a Judas. Pero Judas se creyó que básicamente eso iba a pasar aquí en la tierra. Y cuando vio que no pasaba, vendió a Jesús por unas monedas para forzarle en una situación de que él tuviera que usar sus poderes para librarse de todo eso. Lo que no sabía Judas es que él formaba parte del plan de Jesús para perpetuar su nombre, porque Jesús no hubiera sido nunca el personaje que es hoy en día si no le hubieran crucificado de la manera en que lo hubiera hecho. Han venido muchos otros maestros, avatares, grandes maestros ascendidos a lo largo de la historia de la humanidad, y ninguno ha trascendido tanto como Jesús y su mensaje, básicamente, precisamente por la crucifixión, que es hoy en día el símbolo del cristianismo, la cruz. Entonces Jesús estaba perfectamente en el plan de Dios y en el plan divino, y cuando sabía cuáles eran los planes de Dios en Getsemaní, al principio se quejó y dijo, pero ¿por qué me va a pasar esto a mí? Hasta que entendió que debía pasar eso para que se pudieran cumplir los otros planes y que el mensaje, que era lo importante que había venido a dar a la humanidad, pudiera trascender a los tiempos. Y eso solo podía pasar con todo lo que ocurrió gracias a Judas, que fue un instrumento. Judas tampoco entendió que fue un instrumento y por el sentimiento de culpabilidad al final se terminó ahorcando. Y esto nos pasa muchos a nosotros. Primero, no entendemos los desafíos cuando nos están ocurriendo y nos quejamos y pensamos, Dios, yo no me merezco esto. Es que no te lo merezcas, es que forma parte de tu plan divino y forma parte de lo que tiene que ocurrir para que tú puedas cumplir con todos tus sueños, lo creas o no. Y luego, cuando tú eres el canal para, aun haciendo daño a otra persona, que la otra persona aprenda y crezca, no puedes hacer como Judas y que el sentimiento de culpabilidad haga que tú no te lo perdones. Esos son mensajes muy, muy importantes en la Biblia. Entonces te decía que Jesús de Nazaret aprendió a crear milagros, por eso vemos que desaparece de la Biblia desde los 11 años y vuelve a aparecer a los 30 años, y lo primero que hace y que se explica es que le bautiza Juan el Bautista, que es su primo. ¿Y qué simboliza ese bautismo?
simboliza que él está preparado para dar un nuevo salto. Y ese bautismo con agua es la limpieza de toda la impureza. Por eso cuando tú ves que se representan en las iglesias a Jesús y a la Virgen, se les representa con un aura. Ese aura es la limpieza de espíritu. Es no tener contaminación en la cuarta dimensión. Si tú me sigues normalmente en estos vídeos, te darás cuenta de que yo hablo que el universo es mental y divido la mente en tres para poder entenderla mejor en este plano material. Y te hablo de que hay una mente, que es la tercera dimensión, que es la mente consciente, que es el mundo de las cosas, lo que percibimos a través de la materia y de los sentidos. Ese mundo es un reflejo de la cuarta dimensión, que son las creencias de lo que nosotros creemos o no posible para este mundo. Y eso es lo que hemos manifestado abajo en la tercera dimensión, en la mente consciente. Esa cuarta dimensión es la mente subconsciente. Cuando Jesús hizo el bautismo, después de haber aprendido toda esa información, lo que hizo fue un reset. Limpió el subconsciente para no conectarse con el subconsciente colectivo que le impedían creer en ciertas cosas y de esa manera poder crear milagros. Y se conectó con la quinta dimensión, que es la dimensión de todas las posibilidades infinitas, es la dimensión donde ocurren los milagros. Dicho de otra manera, Jesús caminó por encima de las aguas porque cuando puso un pie en el agua, ni uno solo de sus pensamientos iban en otra dirección que no fuera la de que era posible caminar. Por eso había hecho ese reset en el sistema de creencias de él y colectivos de toda la humanidad, porque, como decía el médico psiquiatra Carl Jung, el subconsciente es colectivo. Entonces, básicamente lo que hacía era hacer un reseteo, eliminar eso, de tal manera que no tenía ni uno solo de los pensamientos de quizás no pueda caminar por encima de las aguas. No, él creía con el 100% de sus pensamientos y solo enfocado en eso que podría caminar y por eso lo hizo. Cuando sanaba a un enfermo, lo único que hacía era creer que ese enfermo ya estaba sano y solamente sanaba a aquellos que ellos también podían tener esa fe. De hecho, recuerdo un pasaje de la Biblia cuando sanaba a una niña que echó a todos los de alrededor de la niña, a los guardianes, a los padres, a los familiares, iros de esta habitación. Porque la niña teóricamente había muerto, pero él no podía hacer un milagro de resurrección si había gente ahí mirando que creían que eso era imposible. Así que los apartó de la vista de poder ver a la niña, los apartó de su vista para que en el momento de crear el milagro de la resurrección solamente estuviera Jesús y la niña y la fe de que eso era posible y ni un solo pensamiento de él o del entorno pudiera ir en contra de que ese milagro no se pudiera dar. Así es como nosotros creamos milagros, cuando somos capaces de fijar la atención en un resultado y solo enfocarnos en el resultado final. Solamente eso, resultado final. Y no dejar que ni uno solo de tus pensamientos interfieran y te saboteen en el resultado final de lo que quieres lograr. Si tú eres capaz de permanecer así y de hacer eso todo el tiempo, todo el universo es mental. Y lo que tú piensas se manifiesta. Cuando no se manifiesta es porque en el subconsciente, el tuyo y el subconsciente conectado al colectivo, tu sistema de creencias y el de todas las personas conectadas allí, creen que algo no es posible. Y por eso no lo es para ti. Por eso el primer paso para el cambio es la conciencia de cuáles son tus creencias y el segundo paso es el reacondicionamiento. Segundo paso, disociación. Tercer paso, reacondicionamiento. Tomo conciencia, estas son las creencias, disociación, esto no es mío. Cuarto paso, reacondicionamiento. Tercer paso, sustituyo las creencias antiguas por las nuevas. Entonces, si quieres aprender a hacer estos pasos, eso lo explico en la mente maestra, ¿vale? Concretamente, dentro de la mente maestra vas a ver que hay un montón de programas y hay uno que se llama supraconciencia. Esos están todos ahí dentro, ¿vale? Aquí te vuelvo a dejar la página web para que lo veas. Entonces, básicamente, Jesús tenía totalmente certeza de que se podía crear todo en esta vida. Y cuando se unía a la fe de la persona que creía en él porque ya había visto milagros de otras personas, porque esto es así, cuando Jesús crea un milagro la primera vez, la segunda es más fácil para él, la tercera es más fácil, la cuarta es más fácil, porque todo el mundo ya cree en él. Entonces se está apalancando de la fe, de la certeza y de la creencia de todas las personas que le rodean. El primer milagro siempre es el más difícil. Cuando tú quieres triunfar en la vida y quieres pasar, por ejemplo, de pobre a millonario, nadie cree en ti. Tu familia, tus amigos, nadie cree, hasta que ya lo ven. Cuando ya lo ven y tú ya lo has logrado, es más fácil que logres otros. Del mismo modo, cuando quieres hacer una sanación,
Al principio ni los médicos creen, ni tu familia cree, pero cuando tú ya lo logras, ellos ya empiezan a verte de una manera diferente. Y lo mejor de todo es que cuando tú lo has logrado una vez, también te vuelves en un apalancamiento de fe para otras personas que están pasando el desafío que tú ya has superado. Así ocurre con cualquier cosa en la vida. Por eso es tan importante que cumplamos nuestros sueños, porque cuando tú eres capaz de cumplir tus sueños, aumentas la fe de la gente que tienes alrededor que no creen y al verte a ti empiezan a creer y se cuestionan y se preguntan, si él ha podido, entonces yo también. Y nosotros podemos ver cómo Jesús creaba los milagros viendo en los textos bíblicos y en los evangelios cómo lo hacía. Uno de ellos es en el evangelio de Mateo. En ese evangelio de Mateo se explica cómo Jesús hizo el primer milagro. En este primer caso, Jesús multiplicó el pan y los peces. Y la clave de todo esto se encuentra en el versículo 19 de Mateo 14. Y dice así, te lo voy a leer directamente y te voy a explicar cuáles son las claves. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. O sea, les dijo, relajaos, estáos tranquilos, porque desde la tensión de tengo hambre, no tengo para comer o no hay para todos, no podemos crear nada. Así que la primera parte de cualquier milagro de creación es la relajación. Debes aprender a relajarte para conectarte con la supraconciencia. Segundo paso le dijo, tomó luego los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo. No era para mirar al cielo, era para conectar con el tercer ojo, con la glándula pineal, con la conexión a esa glándula supraconsciente. Entonces levantó los ojos al cielo, conectó con esa parte y entonces pronunció la bendición. Y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Pronunció la bendición. Él bendijo, significa bien decir. Él ya habló y pensó bien sobre algo como si fuera, aún antes de que fuera, para que pudiera ser. En la Biblia se dice, habla de lo que no es como si fuera para que sea. Esto me parece que aparece en el libro de Hebreos. Entonces, es muy importante que entiendas que Jesús lo primero que hizo, relajaos. Segundo, activó la glándula pineal, se conectó con la supraconciencia en el campo de las posibilidades infinitas. Tercero, bendijo las cosas antes de que sean. Las agradeció y las bendijo, habló bien de ellas. No habló de no tenemos, ay, qué escasez, ay, que no sé qué. No. Pensó en ellas como si ya existiera, las dio por hechas, agradeció todo pensamientos y palabras positivas acerca de eso que quería crear y después empezó a tomar la acción, empezó a partir el pan y mágicamente empezó a multiplicarse. Cuando tú conectas de esta manera y luego tomas acción sobre esa cosa que quieres lograr, vas a ver que se te abren las puertas, que se te multiplica el pan y los peces si no piensas en ningún momento que no se te vaya a dar. Y aquí es donde está el juego mental y donde tienes que ser muy, muy, muy consciente y muy disciplinado porque el juego está en tu mente y el juego es mental. El segundo milagro que quiero contarte fue con la resurrección de Lázaro. Todos habéis escuchado la frase típica de Lázaro, levántate y anda. Bueno, otra vez se vuelve a repetir el mismo patrón de creación de milagro. Entonces quitaron la piedra. Y, bueno, primero de todo les dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, como que ya había entrado en putrefacción porque Lázaro había muerto hacía más de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, lo primero que hizo una vez más es a Marta, la hermana de Lázaro, o sea, a la gente que había alrededor, enfocarles la mente en el bien, enfocarles la mente en la posibilidad. Lamentablemente, y esto lo he hablado muchas veces, cuando tú quieres crear algo, las creencias del subconsciente colectivo y de la gente que te está mirando están afectando a tu manifestación, a lo que tú quieres lograr. Por eso es tan importante que cuando tú vayas a ver eso, la gente de tu alrededor esté pensando en lo que tú quieres lograr positivamente. Y si no, es mejor que estés solo, como te explicaba. Echó a todos para resucitar a la niña, ¿no? En este caso, reacondicionó la mente de Marta y le volvió a indicar, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Automáticamente Marta dice, wow, es verdad. Vale, entonces,
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, una vez más, alzando los ojos a lo alto, conectando con la supraconciencia, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y luego añade: Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Una vez más, para cambiar las creencias del subconsciente colectivo de toda la gente que tenía alrededor, porque si no, no se podría producir el milagro. Entonces, ya habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera, o Lázaro, levántate y anda. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Y entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Cuando tú empiezas a manifestar, no puedes esperar que la gente que tienes alrededor vaya a creer ni en esto, ni en que tú puedas lograr algo. Por eso es mejor apartar a todos o que todos, o dirigir la atención de ellos hacia que el milagro es posible. Pero sí no es mejor estar solo. Cuando, y aquí lo dice claramente, cuando vieron el milagro de Jesús, empezaron a creer en él. La gente no va a creer en ti hasta que tú no hayas tenido el primer logro. Cuando hayas tenido el primer logro, los demás empezarán a creer. Recuerdo hace muchos años, eso lo explico en el entrenamiento de supraconciencia, cómo lo hice y qué tienes que hacer. Gané cerca de 30.000 euros partiendo desde cero en menos de 3 meses. Entre muchas otras cosas, me tocó un concurso de televisión de 15.000 euros. En la televisión nacional, una de las más importantes, en uno de los programas más vistos. Y me vio toda la gente de mi alrededor que no creía, me trataban de loco. Pero me vieron en la televisión ganando un premio de 15.000 euros. Y entonces alucinaron. Y como le pasó a Jesús, empezaron a creer en mí. Y entonces me empezaron a escuchar. Así que es importante que entiendas que necesitas tener tus propios milagros para que la gente que tú quieres que crea, empiece a creer. Así que enfócate de momento solo en ti y en la consecución de los milagros y de las manifestaciones que tú quieres lograr en tu vida para que los demás también crean. El tercero, y te he hablado de esto en algunos vídeos, ¿recordáis en algunos vídeos que te hablé de una palabra mágica que utilizaba Jesús para poder manifestar milagros, que se llamaba Efatá? Pues esto viene de este versículo. Es de Marcos, concretamente en Marcos 7, dice así, a partir del versículo 34, cuando sanó a un sordomudo. Y dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, una vez más, lo apartó de la gente. ¿Pero por qué? Primero, para que se relajase él y la persona que iba a sanar, y para que el subconsciente colectivo y las creencias limitantes de la gente no interfiriera en el milagro. Fíjate que se repite. Entonces, tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Todo esto son rituales, es como la psicomagia de Jodorowsky. Son símbolos para que el subconsciente pueda crear esa realidad o romper el patrón del subconsciente. Entonces, porque nadie espera que alguien haga eso, ni siquiera él mismo, el subconsciente de Jesús o del enfermo. Entonces, metió los dedos y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiéndolo tocó su lengua. Y levantando una vez más los ojos al cielo, conectando con la supraconciencia, con el tercer ojo, con la glándula pineal, conectándose con esa supraconciencia que todos tenemos, que es lo que se conoce como el Cristo interior. Por eso hablan de la segunda venida de Cristo, no es que venga Cristo otra vez aquí, sino es despertar nuestro propio Cristo interior, despertar la supraconciencia. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efatá, es decir, sé abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y le desató la ligadura de la lengua y hablaba también. Al momento, al instante. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Porque Jesús le decía, no se lo digáis a nadie, porque para que el milagro esté completo, se tiene que asentar en la tercera dimensión. La tercera dimensión es la mente de las cosas y es lenta.
Entonces necesitas un tiempo con eso manifestado que se vaya asentando y que se cree una estructura mental sobre eso para que las creencias negativas de la gente alrededor no puedan interferir y deshacer el milagro. Por eso, en más de una ocasión, cuando Jesús sanaba, les decía, ahora vete y no se lo cuentes a nadie. No dejes que las creencias limitantes vuelvan a llevarte al estado interior y que te entren dudas, como cuando Jesús caminó por las aguas y Pedro también quería y cuando le entró el miedo se hundió. Y Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Le ayudó a salir. Pero si ya estabas caminando y luego te diste cuenta de lo que estabas haciendo, entraron tus mentes subconscientes y tus creencias limitantes y dudaste. Entonces, y decía, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Así que eso hacía que cada vez más y más Jesús tuviera más en el subconsciente colectivo la creencia de todo el mundo de que él podía hacer ese tipo de milagros y eso le ayudaba todavía más a crear ese tipo de milagros. Entonces hay varios puntos en común con varios milagros. Lo primero, dalo por hecho. O sea, Jesús nunca decía, bueno, a ver si, por favor, a ver si tal, no, lo daba por hecho. Lo decía en presente, lo decía claramente lo que quería y lo daba por hecho que eso iba a suceder. El segundo punto es, tienes que tomar acción. Fíjate que Jesús hizo toda la acción y partió el pan y se puso saliva y le dio en los oídos. O sea, siempre hay acciones y las acciones refuerzan la fe. Según tu fe te es dado. Y una vez tú ya has conectado con la supraconciencia, sabes lo que quieres y lo das por hecho, entonces debes tomar acción sobre eso para acercarte hacia ese objetivo, sabiendo que ya es un hecho y que se te va a dar, está concedido. Ahora tienes que ir a por ello, como el que te avisan que tienes una carta en el buzón y vas a por tu carta al buzón y sabes que está ahí y es para ti y ya está hecho, ya te la han dejado en el buzón, te han avisado, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Y el tercer punto, y esto es muy importante, no solamente debes darlo por hecho y debes actuar sobre ello, sino debes agradecer en anticipación aquello que tú quieres que se manifieste. Porque el paso más importante es el agradecimiento. El paso final de toda manifestación es el agradecimiento. Cuando agradeces lo que ya tienes. Tú no puedes agradecer lo que no tienes, ¿no? Se supone. Entonces solo agradeces lo que ya tienes. Entonces, ¿qué tal si agradeces lo que no tienes como si ya lo tuvieras para tenerlo? Te decía antes, en la Biblia se dice, habla de lo que es como si fuera para que sea. Y ahora te añado, agradece lo que no tienes como si lo tuvieras para tenerlo. Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Agradece lo que no tienes como si lo tuvieras para tenerlo. Cada vez que te digo que escribas en los comentarios es para reforzar esa enseñanza en tu subconsciente y que se te quede grabado. Al involucrar las manos y escribir, tu mente subconsciente se va a enfocar en eso y lo va a crear como un sistema de creencias. Ahora, aprende de todo esto y ¿cómo vas a aplicar esto en tu vida? Pregúntatelo. ¿Cuál es el siguiente milagro que quieres crear? ¿Cuál es la siguiente situación que quieres cambiar? ¿Cuál sería el ideal en esa situación? Y aplica los principios que te acabo de enseñar con el mensaje de Jesús y empieza a crear tus propios milagros. Confía y ten fe en que lo mejor siempre está por llegar. Ahora, si quieres aprender más de todo esto, suscríbete. Mañana viene un vídeo muy poderoso también. Y si quieres ir un paso más allá y quieres que sea tu mentor y te enseñe de la A a la Z a cómo conectar con esa supraconciencia, a cómo manifestar esos milagros y a tener un plan y tener una metodología, que es la misma que yo uso todo el tiempo, entonces te espero en el máster de la mente maestra. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web. Nos vemos ahí dentro y te volverás uno de mis alumnos. Sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. ¡Chao! ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar?